Bienvenidos a un nuevo video de Relatos Bolivarianos. Esta vez, con el encuentro en 1861, en plena Guerra Federal, de los generales José Antonio Páez y Juan Crisóstomo Falcón. De la pluma de Laureano Vallenilla Lanz, recordando a Eduardo Blanco. Espero sea de su agrado. El 12 de diciembre de 1861, en plena Guerra Federal, los generales José Antonio Páez y Juan Crisóstomo Falcón se reunieron en el campo de Carabobo, escenario emblemático de la independencia, con la esperanza de pactar la paz entre conservadores y federales. Páez llegó primero, a las 10 de la mañana, y esperó más de 2 horas a Falcón. Al verse por primera vez, se dieron la mano y se abrazaron, gesto que fue interpretado como símbolo de reconciliación nacional. Laureano Vallenilla Lanz nos deja este relato de Eduardo Blanco sobre ese histórico encuentro. Finalizaba el año 1861. El grito de federación, incomprensible para masas ignaras que lo interpretaban como bandera de comunismo y de reivindicaciones democráticas, arrastraba a los pueblos a la matanza y al botín. Los hombres del gobierno, hombres civiles en su mayoría, eran incapaces de dar unidad de acción a los suyos y de inspirar respeto a los contrarios. Ni siquiera pudieron aprovecharse de la muerte inesperada de Zamora para imponer la paz de la República. Odios, rivalidades y ambiciones oscurecían la razón hasta de los más ilustrados y bondadosos. Si en la fila de la Federación había desaparecido el jefe, con el balazo misterioso de San Carlos, aquel que los revolucionarios del 58 habían escogido para huir de Páez, había desaparecido vergonzosamente de la escena a donde lo trajeron por un error inconcebible hombres tan eminentes y patriotas como Pedro Gual, Fermín Toro, Manuel Felipe de Tovar, Venceslao Urrutia, viciando las fuentes mismas de una revolución que pretendía reaccionar contra el personalismo de Monagas. En nombre del más puro, del más bello romanticismo político que, como un torrente de elocuencia, se desbordó por los labios de los convencionales reunidos en Valencia, quienes una vez más caían en el error de creer que los pueblos se regeneran con discursos elocuentes, con artículos de periódicos o con puros preceptos constitucionales. El general Páez, vuelto del destierro, estaba allí para desmentirlos y tras una larga serie de sucesos desgraciados para el partido del gobierno, el poder vino a caer por último en las manos ya vacilantes del anciano caudillo, que creyendo sinceramente hacer un beneficio a su patria, asumió la jefatura suprema, prescindiendo de las fórmulas bizantinas a que le habían habituado sus mentores desde 1830. Su primer pensamiento fue hacer cesar la guerra, pero nada más difícil en medio de aquel desbordamiento de pasiones. Páez intentó aquella conciliación e invocando la patria con una sinceridad que nadie puede atreverse a poner en duda, invitó al jefe de la Revolución Federal a celebrar unas conferencias que tuvieron lugar a inmediaciones del campo de Carabobo. Eduardo Blanco, con aquella grandilocuencia suya, que hacía adivinar a cada instante al egregio cantor de Venezuela heroica, nos refirió muchas veces este episodio, que no se sabe por qué causa dejó inédito. Él era en aquella época sumamente joven, casi un niño, y servía de edecán al insigne guerrero. Un día, durante las conferencias, el general Falcón manifestó al general Páez el deseo de visitar juntos el campo de Carabobo, para escuchar de los propios labios del héroe el relato de la inmortal jornada. Era imposible que las pasiones políticas amenguaran siquiera en aquellos jóvenes guerreros la profunda admiración que debía inspirarle el glorioso anciano, porque si alguna fibra siempre vibrante existe en nuestro pueblo, es el amor vehemente por las glorias sagradas de la patria, que aún en medio de todos los desastres, de todas las tristezas a que nos condujeron los odios de partido, ha sido siempre como el principio vital que mantiene incólume la existencia de la nacionalidad. Y Páez constituía la encarnación misma de nuestro pasado legendario. Eran las 5 de la mañana, y por el camino que conduce a la planicie, marchaban confundidos los dos grupos disidentes, dando tregua a aquella cruentísima lucha que ya duraba 2 años y que fatal y desgraciadamente iba a continuar 3 años más, hasta dar el triunfo a los que quizás sin saberlo, por una de esas contradicciones tan frecuentes en las revoluciones políticas, representaban aquella corriente democrática avasalladora que surgió con la independencia y cuya más alta significación fue el señor de las llanuras. Páez ya era octogenario. Los que lo conocieron en aquella época recuerdan que un temblor nervioso agitaba constantemente su todavía vigorosa naturaleza. Al desembocar en la llanura detuvo de repente su caballo, se quitó el sombrero. La fresca brisa de la mañana puso en desorden sus escasos cabellos, completamente blancos. Sus ojos mortecinos vagaron largo rato por el campo como para fijar los recuerdos de aquel día de gloria, y en medio del profundo silencio que se hacía a su alrededor, lanzó un grito lleno de emoción. ¡Por aquí! Y poniendo el caballo al galope, iba señalando con la derecha, a tiempo que en la izquierda se le agitaban las riendas,
los episodios más heroicos de la batalla. Y con una voz como entrecortada por los sollozos iba diciendo: por allí bajé yo, más acá debía estar la Legión Británica, sí, allí fue. Y dominado cada vez más por la emoción que como una corriente eléctrica se transmitía a los que le escuchaban, no se le oían a veces, ahogados por el trote de los caballos y el latir de los corazones, sino los nombres gloriosos e imperecederos de aquel gran día de la América. Apure, Barbastro, Hostalrich, Valencey, Granaderos, Rifles, Cedeño, Plaza, el primero. Y al llegar al centro de la planicie, deteniendo el caballo, descubriendo con religioso respeto, como si la sombra augusta del padre de la patria llenara en aquel momento la inmensidad del espacio, murmuró con una voz que resonó como un eco de ultratumba: el Libertador. Entonces Falcón, rompiendo el silencio solemne, impotente para contener la emoción que lo ahogaba, agarrando a Eduardo Blanco por un brazo, lanzó un grito que repercutió como un toque de clarín por toda la extensión de la llanura: oye, niño, oye a el mismo Aquiles contando sus proezas.